Hola, yo soy Luis Bittencourt, el decano de Asuntos Académicos del Centro Perry, y quiero dar las bienvenidas a más un encuentro con el Centro Perry. Tenemos hoy el gran honor de tenernos aquí dos distinguidos colombianos para nos explicar un poco cómo estamos con esos acuerdos de paz que se están negociando y sobre los cuales tenemos desde aquí relativamente poca información. Tengo la satisfacción de tener Diego Cantiva Arias conmigo y también Vicente Torrijos. Yo voy a pedir a Diego, diga una cosa sobre su pasado, que puede nos contar. Soy un oficial del Ejército de Colombia, Cuerpo de Ingenieros, ingeniero civil de la Universidad Javeriana en Bogotá, y durante mi carrera militar estuve en varias escuelas aquí en los Estados Unidos, escuela de ingenieros, estuve en Leavenworth, Kansas, y finalmente hice una maestría en administración en MPS, Monterey, California. Y desde mi retiro del servicio activo estoy dedicado a la academia como profesor universitario en varias universidades de Bogotá. Muchas gracias, Diego. Vicente. Gracias, Luis. Gracias, Diego. Yo soy Vicente Torrijos, profesor de la Universidad del Rosario, titular de Ciencia Política y de Relaciones Internacionales, y toda mi vida ha transcurrido justamente en este campo de lo que se refiere a seguridad y defensa. Mi doctorado es en Relaciones Internacionales, pero el postdoctorado es en Asuntos Estratégicos, y también he sido y sigo siendo asesor del Comando General de las Fuerzas Militares de Colombia, y por supuesto he, participado de algún modo con el presidente Uribe en la política de seguridad y defensa, y con él tuve una experiencia gratificante que fue ser comisionado presidencial para manejar las difíciles relaciones con el gobierno de Venezuela, que ha sido una experiencia traumática en Colombia de algún modo. Gracias, Vicente. Y los dos son brillantes egresados de varias etapas, varios capítulos de nuestro Centro Perry. Déjame comenzar entonces un poco con Diego. Diego, ¿lo que significan para nuestros espectadores? Explica qué significan, cómo debemos ver estos acuerdos de paz. Colombia pasó casi que medio siglo en un conflicto interno, con muchas implicaciones. En un momento casi se pensó que era un Estado fallido. Y ahora estamos en un periodo relativamente largo a donde la gente está negociando. ¿Cómo vemos esto? Bueno, después de unos esfuerzos que se han venido haciendo desde hace ya muchos años, tal vez muchos se acuerden de los esfuerzos de paz que buscó el presidente Belisario Betancur, y después de él, pues nosotros... No tiene nada que ver conmigo. Otra persona. Y entonces, pues estos intentos que se han llevado en diferentes partes, en México, en Venezuela, en el mismo Colombia, en el Caguán, en la época del presidente Pastrana, realmente pues no han tenido los resultados que todos los colombianos están esperando. Y entonces, pues el presidente en ejercicio, presidente Santos, ha tomado como una bandera suya el hacer la paz, y por eso ha llevado a unos representantes de su gobierno a La Habana, Cuba, para que con garantía de Suecia, de la misma Cuba y apoyo de Venezuela y otros países, pues sea posible estos diálogos que lleguen a, es la esperanza de todo el pueblo colombiano, a realmente unos resultados que permitan la reincorporación de los alzados en armas a la vida nacional. Y de eso precisamente pues se tratan en general los 5 puntos que están previstos en estas conversaciones que se están llevando a cabo en La Habana. O sea, no es la primera vez que se intenta resolver el problema de los conflictos poniendo las partes a negociar. Hubo tentativas anteriores. Sí, ha habido tentativas varias, como lo dije anteriormente, diferentes gobiernos en diferentes sitios, con diferentes intermediarios y garantes, pero por múltiples razones las partes se han levantado de la mesa, como suele decirse,
y entonces no se llegó a un feliz término en esos diálogos. Esto no iría a poner la corriente de negociación, acatando esto que acabado de decir Diego, de que al final vamos más una vez llegar a una negociación sin un resultado. El problema está en que Colombia desarrolló una exitosa política de seguridad durante 8 años, desde el año 2002 hasta el 2010, digamos. Así que ese éxito militar fue tan contundente que sembró la sensación de que el adversario, es decir, las FARC, habían sido derrotadas. Y como habían sido derrotadas, era viable adentrarse en una negociación con ese adversario. Todo presidente tiene la ilusión, el derecho a pensar la paz, a querer hacer la paz. Así que el presidente Santos, cuando asume el poder, la gran obsesión, porque así lo ha dicho, se trata de mi gran obsesión, lo que trata es precisamente de desarrollar una negociación con ese adversario. El problema no es ese, porque eso es loable, ¿no? El problema es, se trataba del momento indicado, se daban las condiciones propicias para desarrollar una negociación, o hubo una especie de error de cálculo. Porque la opción sería continuar con la presión militar. Por lo menos, digamos que los colombianos eligieron masivamente al presidente Santos porque garantizaba la continuidad de la obra del presidente Uribe, ya que había sido su ministro de defensa. Pero abruptamente da un giro a esas expectativas y siembra la ilusión de paz. Eso es algo satisfactorio porque todos los ciudadanos en cualquier lugar del mundo quieren la paz. Pero vuelvo al punto. El problema es, ¿se daban las condiciones o hubo un exceso de triunfalismo? El triunfalismo se presenta cuando pensamos, Diego, que hemos derrotado al enemigo. Y ahí viene, querido Luis, una especie de error de cálculo estratégico, porque se empieza una negociación en unas condiciones que son francamente lamentables. ¿Por qué? El mismo presidente Santos dijo, yo solo entraré en negociaciones con las FARC cuando se reúnan 5 condiciones, pero las voy a resumir de la siguiente manera. 1, no haya más secuestros. 2, no se recluten más niños. 3, cese el narcotráfico. Bien, si esas eran las condiciones, la pregunta es por qué sin que se hubiesen reunido tales condiciones se inicia el diálogo con las FARC. Okay. Ahí comienza el problema. Y ese problema se nutre, se agranda. ¿Hay secuestrados aún? ¿Y hubo nuevos secuestros o no? Por supuesto. El problema es que independientemente de si las cifras de violencia han cambiado o no, para las FARC la negociación es una herramienta estratégica. Es una forma más adecuada, más rápida, más oportuna de lograr sus objetivos que por la vía militar, como ya habíamos dicho, pues era una tarea prácticamente imposible porque estaban siendo derrotadas. Entonces, no surge la tentación en el terrorismo de que si no lo logramos por una vía, ¿podemos lograrlo por otra? La respuesta es por supuesto. Y es entonces eso lo que explica que las FARC hayan estimulado al presidente Santos y lo hayan atraído a la mesa de negociación, precisamente estimulando en él ese afán de paz que todo gobernante tiene. Esto es fascinante. ¿Tú estás de acuerdo, Diego? Sí, yo quisiera agregar algo a lo que dice Vicente, y es ese error estratégico que en un momento también nace de declaraciones de algún mando militar cuando habla y dice que estamos en el fin del fin. Entonces, ese es realmente un error estratégico porque desde el mundo político se puede decir, si lo están diciendo alguien de la mando militar, pues entonces de pronto están las condiciones dadas. Pero yo coincido en lo que dice Vicente, las condiciones no estaban dadas, un error de apreciación político, en el sentido de buscar de pronto no tanto alcanzar el bien común, que es
algo que persigue cualquier Estado y cualquier jefe de gobierno, sino mirar de pronto una conveniencia o un interés político determinado. Entonces los dos coinciden de que de la parte del gobierno fue un error estratégico invitar a la negociación en este momento, ¿de acuerdo? Sí. Bueno, ¿usted cree que esta es la percepción también del pueblo colombiano o no? Pues como siempre sucede en todo este tipo de asuntos políticos, hay que mirar con mucho cuidado las opiniones, porque si lo mira uno desde el punto de vista de algunos medios de comunicación y que estén alineados, por ejemplo, con el gobierno, entonces dicen hay un pequeño grupo que se opone a la paz, son enemigos ocultos de la paz, y en este momento se están metiendo ahí a partidos tradicionales de derecha, se está metiendo a las organizaciones de reservistas de las fuerzas militares, a algunos políticos de centro o de derecha que escriben y dicen estamos de acuerdo con la paz, pero no en la forma en que por lo menos se le está transmitiendo al pueblo colombiano. Entonces, depende de qué lado se mire, cómo está la opinión pública, porque si se habla con el hombre de la calle, pues toda la gente coincide en decir, sí, claro, queremos la paz, queremos que no haya secuestros, queremos que no se lleven a nuestros hijos menores de edad, que no siga habiendo ataques a poblaciones. Todo eso lo quiere el hombre común y corriente, el hombre de la calle, lo quiere el académico, lo quiere el militar, porque el general Douglas MacArthur dijo, nadie más que el militar desea la paz porque ha tenido que sufrir las grandes consecuencias de la guerra. Entonces, casi siempre se deriva decir, es que los militares en servicio activo y en retiro, entonces son enemigos de la paz. Entonces se retiran a oficiales del servicio activo por diferentes causas y a las organizaciones ya de retirados que están buscando algunas digamos reconsideraciones de prestaciones a las que tienen derecho, entonces se obtienen unas negativas por parte del gobierno precisamente como retaliación a su manifestación pública de que están de acuerdo con la paz, mas no con la forma en que eso se le está dando a conocer al pueblo colombiano. Porque realmente la gran mayoría del pueblo colombiano, incluyendo políticos que salen a los medios de comunicación, nosotros no sabemos, porque no nos han dicho, qué es lo que se está negociando allá en La Habana. Pues este es el punto que me viene. ¿Hasta qué punto se sabe lo que está negociando? ¿Cómo el gobierno transmite esto para la población? ¿Qué esperanza debemos tener de esto? El asunto... Estamos negociando hace más de un año. Hace más de un año, cuando el presidente pensaba que iba a ser una negociación muy rápida, en cosa de solo 6 u 8 meses. Y ese es un problema muy serio, porque es el problema del manejo del tiempo. Diego estaba diciendo algo que es fundamental. Los ciudadanos aspiran a la paz, tanto como los gobernantes. El problema es que el adversario, el terrorista, no piensa la paz en los mismos términos que el gobierno o los ciudadanos. Y eso es lo que ha llevado a que en Colombia haya una sensación de que la negociación es una negociación tramposa, que hay una trampa en medio de todo esto. Y esa trampa coincide con lo que muestran, esa sensación de trampa coincide con lo que muestran las encuestas. La mayoría de la población expresa que no confía en lo que las FARC están negociando. Y por supuesto no confía porque es que además no hay transparencia. Bajo la premisa de que lo que se negocia no debe hacerse público porque suele afectar el diálogo, esa sensación de trampa ha ido creciendo. Y como ha ido creciendo, es lo que explica que en las elecciones congresionales de marzo del 2014, por primera vez haya llegado al Congreso de Colombia una verdadera corriente de oposición al presidente Santos. Y curiosamente,
esa fuerza de oposición que se calcula en el 30% del Senado, es la que lidera el presidente Uribe, que fue el autor de la estrategia. De quien Santos había sido su ministro de Defensa y autor de la estrategia contra las FARC. Entonces, ¿cómo es posible que en Colombia se dé una situación tan extraña que, entre otras cosas, es un problema muy serio para una democracia? La fractura de las élites. Porque cuando en una sociedad las élites no logran conciliar acerca de los objetivos fundamentales del Estado, los verdaderos intereses nacionales, todo se derrumba en manos de un tercero, un adversario que muy hábilmente ha sabido controlar el proceso. En este caso, las FARC. Bueno, muchas gracias, Vicente, muchas gracias, Diego. Es un tema extremadamente atrayente, extremadamente provocativo en el sentido de nos llevar a pensar esto. Lanzamos esto como una provocación a nuestros egresados que están mirando esto, a la gente que tiene oportunidades. Y les invito a mandarnos reacciones. Si están de acuerdo, desacuerdo, nos manden por email. Tengo todo el placer de canalizar, mandar esos emails tanto a Diego cuanto a Vicente.